Bienvenidos a las Jornadas Internacional de Derecho de Familia, organizada por el Instituto en Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro, Buenos Aires, Argentina, y por la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Los presidentes de la jornada son los doctores Pedro Di Lela y la doctora Zulema Wild. Mi nombre es Alejandro Bosch Madariaga, soy secretario primero del Instituto en Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro, que preside el doctor Pedro Di Lela, y voy a ser el moderador en este evento. Ahora va a decir unas palabras la doctora Zulema Wild. Gracias. Buenas tardes, soy Zulema Wild. Quiero agradecer al Colegio de Abogados de San Isidro la oportunidad de poder trabajar juntos durante estas dos jornadas. En especial al doctor Pedro Di Lela, que fue de la idea de hacerlo con aportes internacionales, y al doctor Alejandro Bosch, que con su gran paciencia ayudó a concretar el proyecto. Julio Cortázar, al que ustedes quizás conozcan a través de su obra más importante, Rayuela, también escribió varios cuentos, dando instrucciones, por ejemplo, para subir una escalera, instrucciones para darle cuerda a un reloj, con un preámbulo de instrucciones y ejemplos sobre la forma de tener miedo. Instrucciones para amar a una persona, instrucciones para llorar, instrucciones para cantar, instrucciones para matar hormigas en Roma. Con su genialidad, desde el ridículo hasta la observación de detalles ínfimos de la vida de todos los días, nos enseñó a tener creatividad. Pero no me dejó instrucciones para presentarles a ustedes la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Lo que ha sido un olvido imperdonable, casi diría una maldad para mí. Es una institución creada por sus miembros por el amor que le tenemos al derecho de familia, al de las sucesiones también, en el que nos falta un integrante de esa familia. Y porque no nos olvidamos de los valores, nos interesamos también en la bioética. Les sugiero que miren la página de la Academia y que se asomen al Facebook, donde van a encontrar una gran cantidad de material grabado. Por otro lado, los sociólogos Michael Macy y Scott Gowler de la Universidad de Cornell nos enseñaron, después de analizar 500 millones de tweets de 2.400.000 usuarios de 84 países, que las personas al despertar crecían durante la mañana, se desplomaban en la tarde y remontaban al atardecer. No importaba el origen del usuario, asiático, europeo, árabe o argentino. Todos presentaban un pico en la mañana, un valle en la tarde y una recuperación en el anochecer. En consecuencia, estamos en el valle, porque nuestro reloj interno funciona sobre ritmos llamados circadianos. Como estamos en el momento del desplome, trataremos de ser lo más originales posiblemente para mantenernos enfocados. Sin embargo, ante esta menor exigencia e inhibiciones, podemos ser más creativos en la tarde. Se llama la paradoja de la inspiración. Por ello esperamos inspiración, innovación, creatividad en este valle de todos en esta tarde. Gracias por estar aquí compartiendo este encuentro. Ha sido un placer encontrarlos. Muchísimas gracias, doctora Wild, por sus palabras.
Ahora va a dar unas palabras el doctor Pedro Dilela. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco la presencia de todos. En segundo lugar, quiero señalar que el Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro ha tenido la impresión de que esta pandemia que nos ha encerrado tanto nos obliga a mirar un poquito más hacia afuera. Y en vez de seguir con estas charlas concentradas exclusivamente en la visión de cada país, hemos decidido ampliar el espectro. En ese sentido, yo he invitado a la doctora Guay y a la Asociación Euroamericana para que participaran, trajeran integrantes de otros países y pudiéramos ver el derecho de familia desde distintas perspectivas que incluso nos den algún tipo de visión que a la hora de encarar la práctica, que en definitiva es a lo que los colegios de abogados apuntan fundamentalmente, tengamos muy en cuenta la teoría, y para esa teoría necesitamos saber cómo ven los de afuera, sobre todo ahora que el derecho de familia se ha hecho tan convencional y que tenemos la obligación, conforme al Tratado de Varsovia, de interpretar las disposiciones de los tratados conforme la interpreta el resto de los países, ver un poquito qué pasa en estos otros países. Por ese motivo, a mí me pareció interesante, útil y conveniente que hiciéramos estas jornadas apartándonos un poquito, no demasiado, de nuestra realidad argentina. Algunos expositores argentinos van a tratar de nuclear estas cosas, me incluyo, pero tratando de tener visiones distintas que las que tenemos tan cerrada a nuestra jurisprudencia y doctrina. Y creo que esto nos va a dar una enorme riqueza para el manejo de nuestros expedientes judiciales inclusive, es decir, de la práctica común y diaria que necesita el abogado, y también para eventuales elucubraciones teóricas. Yo no me olvido que una gran amiga, Graciela Medina, decía siempre que las genialidades de los fallos judiciales provienen de los abogados que les propusieron. En consecuencia, les pido a todos que pongamos la mujer a todos nosotros. Les agradezco la presencia de ustedes y espero que estas jornadas sean sumamente fructíferas. Dejamos entonces en el uso de la palabra al moderador, que va a darle la palabra a su vez al primer orador. Gracias. Muchas gracias, doctor Dilela. El primer orador es el doctor Alain Cornac, desde Francia. El tema va a ser: ¿los niños pueden salvar al mundo? El doctor es doctor en Derecho, es abogado de la ciudad de París, Francia. La mayor parte de su carrera se ha centrado en el derecho de familia internacional. Tiene despachos tanto en París y en Moscú, Rusia. Es miembro fundador de la International Academy de Family Lawyers y de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Doctor Bosch, lo escuchamos muy mal. Está muy bajo su micrófono. A ver si puede acercarse un poquito más. Perdóneme la interrupción. Ahora se escucha mejor. Gracias. Bueno, voy a repetir. La primera conferencia, la exposición la va a dar el doctor Alain Cornac, desde Francia. El tema es: ¿los niños pueden salvar al mundo? Su currículum es doctor en Derecho, es abogado de la ciudad de París. La mayor parte de su carrera se ha dedicado al derecho de familia internacional. Tiene despachos en París y en Moscú, Rusia. Es miembro fundador de la International Academy de Family Lawyers y de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Doctor Cornac, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy es un día muy importante, muy especial por dos razones. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de los Niños. La Convención Internacional de Derechos de Niños cumple 31 años hoy, y entonces es un día muy importante para practicantes de derecho de familia. También en nuestro campo se tomaron dos decisiones históricas durante los últimos días en Italia y en Francia sobre el tema
que inicialmente estaba como el interés superior de los niños puede salvar al mundo y que hoy fue transformado a los niños van a salvar el mundo, pues le voy a demostrar, pienso, espero, que los abogados de familia tienen en sus manos un herramienta muy poderoso para hacer muchas cosas, para que las líneas se mueven y tener un lugar político más grande que pensamos usualmente, donde la gente piensa que el derecho de familia es al lado, al contrario. Pues agradezco a la Universidad de San Isidro, a la Academia Euroamericana del Derecho de Familia, a su presidente, doctora Zulema Wild, y a los que organizaron esta conferencia con temas tanto interesantes. Soy muy honrado que me han pedido hablar y aunque que ustedes me escuchen. Como habrán notado, el español no es mi lengua materna, vengo de Francia, donde trabajo como abogado. Nuestra firma, especializada en Derecho Internacional de Familia, tiene despachos en París y en Moscú. Por lo tanto, les pide que sean indulgentes con mi acento y con todos los errores de lengua que voy a cometer. Pues, como he dicho, el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, o el Convenio de Nueva York, fue firmado el 20 de noviembre de 1989. Desde esta época se habla en francés y en el español del interés superior del niño. Aunque yo creía que esas palabras no tenían ningún sentido jurídico, hoy soy convencido que el interés superior del niño podrá salvar el mundo. Por eso debemos apoderarnos de las normas internacionales que tratan de los intereses superiores de los niños y también de los adultos. Voy a hablar de tres aspectos: el interés superior del niño, la acción de Greta Thunberg en las Naciones Unidas basada en el interés superior del niño y las consecuencias prácticas para los juristas y especialmente para los abogados. El interés del niño. Pensaba que el interés superior no existía, como decir, pero se podía encontrar en el Convenio de la Haya de 1980, el Convenio sobre Sustracción. Y también en los convenios de derechos humanos, especialmente la Convención Internacional sobre Derechos de los Niños. Para los interesados, les invito a visitar la página web de la Academia Euroamericana, donde encontrarán en las publicaciones un artículo con el título Convención Internacional sobre los Niños, que contiene mucho más detalles. Pues, como hablamos del interés de los niños, hay, como decir, un interés sencillo. El interés superior se opone al interés del niño habitual o sencillo. Cuando el juez de divorcio decide si el hijo va a vivir con su padre o con su madre, lo hace de acuerdo con el interés del niño, lo que llamo el interés sencillo. Pero, como sabemos, eso no tiene mucho sentido. Para Bill Hilton, que era el primer especialista estadounidense de la Convención de la Haya de 80, el interés del niño es como un pedazo de cauchú. El juez lo lleva a darle la forma que él quiere. Y la profesora francesa Rubelin de Vicky decía: dar al juez el derecho de determinarse en función del interés del niño es darle el derecho
a no aplicar la ley. Entonces, si interés del niño es sin definición clara, el interés superior del niño es aún menos claro. Me pregunté lo que podía significar interés superior y fui a buscar definiciones de crucigramas. Encontré dos palabras definidas con interés superior. La primera era usura y la otra era fascinación. Claro, no nos ayuda. ¿Qué puede significar entonces interés superior? Significa nada. Es sencillo. Según mi opinión, el interés superior solo abstracto en el singular no tiene ningún sentido jurídico. Es la mala traducción en el francés como en el español de Best Interests of the Child, que es el texto inglés y que solo significa interés del niño. Pero desde 1989, desde el convenio, se utilizan esas palabras y desde 2005 la Corte francesa considera que basta que los jueces de apelación usen las palabras mágicas interés para escapar toda crítica. Hoy los términos interés superior del niño se encuentran, por ejemplo, en el preámbulo de la Convención de La Haya de 96 sobre la protección de menores, que dice: el interés superior del niño merece una consideración primordial. Eso nos ayuda tampoco. Ningún instrumento define concretamente el interés superior del niño, pero existen intereses superiores específicos, identificados, cualificados y nombrados. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. En este sentido, son muchos los intereses de los niños que pueden ser definidos como superiores y tienen sentido jurídico. Todos conocemos la Convención 28 de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, pero esta convención no utiliza los términos interés superior del niño, pero da dos ejemplos concretos de intereses superiores. El primero es que el niño no sea desplazado de su residencia habitual sin derecho por hecho de fuerza. El segundo es mantener el derecho de visita, aunque hay una separación. Eso es menos conocido, pero también es un interés superiorito. Pues, el interés sencillo habitual del niño, es decir, no superior, es que sea criado el niño en el mejor contexto posible, es elegir concretamente si va a estar con papá o con mamá. Esta decisión debe ser prendida por el juez de residencia habitual. El padre que tome al niño, un caso de La Haya de 80, casi siempre piensa que es en el interés sencillo del niño estar con él. Antes de la convención, el juez del país de refugio consideraba que el interés del niño era quedar con su padre, el desplazador, usualmente un nacional del país del juez. La norma establecida por la Convención de 80, las normas superiores, que en caso de sustracción ilícita se debe restablecer la situación anterior, prohibiendo una decisión judicial a largo plazo sobre la custodia por un otro juez que el del lugar de residencia habitual. Solo este último, el juez de residencia habitual, puede actuar y prender en consideración el
interés sencillo del menor. Y entonces, a través de una solución casi automática de volver al statu quo ante, la Convención trata de evitar la tentación a corto plazo de la violencia del secuestro que permitía que el padre sustractor obtenga una ventaja legal gracias a su acción ilegítima. El interés superior del niño es que la violencia ceda y por lograr este resultado poner las cosas en el orden anterior a la sustracción y solo después decidir con quién va a vivir. Entonces, restablecer el orden anterior es más importante que decidir cuál padre va a tener custodia. Y si el juez de la Convención de la Haya nega el regreso basándose en cuál de los padres considera ser el mejor padre presidente para el niño de manera sencilla, simplemente este juez no está aplicando la Convención, que él lo llama el interés superior en su juzgado, no cambia la realidad. Pues hay claramente otros intereses superiores del niño definidos por los convenios de derechos humanos y del niño. He hablado del convenio de derechos de niños de 1989, pero también hay la Convención Universal de Derechos Humanos y la Convención Europea de Derechos Humanos, y ciertamente Convención Americana de Derechos Humanos que no conozco. A un momento es posible que hayan conflictos y la profesora Pérez Viera, que escribía el informe explicativo del convenio de 80, decía: el interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual cede antes el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico o colocada en una situación intolerable. Entonces, claramente, pueden ser intereses superiores a jerarquizar. Y eso es el trabajo del juez. Para que entonces un interés sea superior, hay tres imperativos: superar los intereses ordinarios de los padres, nombrar el interés superior que se tiene la intención de favorecer, es un ejercicio que llamamos cualificación, y justificarlo con referencia a una norma superior que puede ser constitucional o supranacional. En Francia, por lo menos, las convenciones internacionales prevalecen sobre las normas internas, de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución, y desde 2005 la Convención de Derechos del Niño de 89 se aplica en Francia directamente. Los jueces civiles y administrativos deben aplicar la convención y las partes pueden invocarla. Como hay más de 40 derechos del niño superiores, derecho a protección y atención, derecho a no sufrir desplazamiento, muy importante para los abogados, artículo 12.2, el derecho del niño a ser escuchado por el juez. Y eso nos concierne a todos, porque solamente hay 3 países que no ratificaron el convenio de 89, y entonces su país ha ratificado eso, y el derecho del niño a ser escuchado es un derecho superior.
el derecho a la protección de la intimidad y el honor, protección contra violencia, perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso sexual. Y otro muy interesante, el niño que es mental o físicamente impedido debe gozar de una vida plena y decente en su dignidad, la autonomía y la participación activa en la vida de la comunidad. Eso me parece muy importante de un punto de vista concreto si tenemos que defender a un niño incapacitado ante esa administración que hace oídos sordos. En conclusión, tenemos muchos intereses humanos superiores bastante concretos con una base legal en convenios internacionales y esos se pueden decir que son intereses superiores. Y como decía, cuando dos normas superiores están en conflicto, el juez debe jerarquizar o compatibilizar y dando razón de su decisión. Y ahora les voy a explicar cómo el interés superior del niño va a salvar el mundo. Hace un año, $16 niños, es decir, 16 jóvenes menos de 18 años el convenio de los derechos de niños, 16 niños con liderazgo de Greta Thunberg hicieron un recurso a la ONU contra Alemania, Argentina, Brasil, Francia y Turquía por no respetar y hacer cumplir los protocolos de Kioto y París sobre el clima y por no conseguir que no Francia, Argentina, etcétera, conseguían que los Estados Unidos, Rusia, China e India también cumplan con los estándares de calentamiento global. Legalmente, este recurso se basa en la Convención sobre los Derechos de Niños, en particular el derecho a la vida, que es en artículo 6. No sabemos cuál será el resultado, pero claramente los demandantes piensan que invocar al interés superior del niño a través de la CIDN y los varios intereses detallados en él puede salvar el mundo. Como abogados debemos seguir este ejemplo, apoderarnos de esos múltiples intereses superiores de los niños resultantes de normas superiores. Los niños en este caso no piden dinero porque ninguna cantidad de dinero podría compensar el daño causado a los niños por el cambio climático ahora y en el futuro. Piden que el problema sea reconocido y que cada uno de los acusados, Francia, Argentina, etcétera, Brasil, ha causado y está perpetuando con otros estados la crisis climática. Reconocer que ponen en peligro la vida y viola los derechos de los demandantes a la vida, a la salud, al interés superior del niño y también los derechos culturales de los demandantes de comunidades indígenas. Cada uno ha causado y prolonga la crisis climática incluso al no cumplir con los protocolos de Kioto y París. Pero también tuvieron que utilizar las medidas jurídicas, diplomáticas y económicas disponibles para asegurar que los principales emisores, es decir, los Estados Unidos, Rusia, China e India, cumplan. Para que se den una vista más concreta,
En 2017, los 4 últimos emitieron 54% del dióxido carbónico mundial y el grupo de 5 acusados, solo 20%. Y hay que comparar con los 190 otros, que solo hicieron 25%. Oficialmente, los demandantes esperan que los estados que el comité de los derechos del niño va a hacer recomendaciones y que los estados van a seguir esas recomendaciones. Y a continuación, si la solicitud se considera admisible, porque el punto discutido al momento y justificada, el comité va a formular recomendaciones que no son jurídicamente vinculantes, pero los países que han ratificado el protocolo, el tercero protocolo adicional, se han comprometido en principio a respetarlas. Entonces, el mundo es salvado gracias a los 16, a las Naciones Unidas y al interés superior del niño. Eso claramente hace un año parecía un sueño, pero en los últimos días se acaban de tomar 2 decisiones muy importantes en Italia y en Francia. El 10 de noviembre, el Tribunal de Casación italiana, tercera cámara, ha dictaminado que los problemas climáticos que ponían en peligro la vida y la salud de un migrante formaban parte de los criterios del refugio. Y también el 19 de noviembre, el Consejo de Estado francés, que era Corte Administrativa Suprema, ordenó al Estado francés que explicara de entre 3 meses cómo va a respetar el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Y en otro caso ordenó el pago de una multa enorme para no haber respetado las reglas que él mismo se había impuesto. Aunque en esos 2 casos no se habla de interés del niño superior o no, Greta Thunberg ya ganó una grandísima victoria. Y entonces debemos seguir este ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. No hemos tenido preguntas por el chat. Vamos a seguir con el siguiente disertante, que es el doctor Pedro Dilela, por Argentina. Va a dar un tema que son los bienes de difícil calificación en el régimen de comunidad argentina. El doctor es ex profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor consulto de la misma universidad, profesor de posgrado de igual universidad en la especialización en Derecho de Familia, asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, subdirector del Instituto de Derecho Sucesorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, director del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Buenos Aires, San Isidro, del Colegio de San Isidro. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, voy a insistirte en que se te escucha muy mal. Vamos a necesitar que trates de levantar el volumen porque si no, la gente se queja de que el moderador no es escuchado. Por suerte, Ahora, no sé si ¿me por escuchás? desgracia para ellos se escucha. ¿Hola? Hola, ¿ahora se me escucha? Ahora se te escucha bien. Ahora Perfecto. se te escucha bien. Perfecto. No sé cuál era el problema, pero ahora está solucionado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, ya me conocen, ya he hablado un poquito, así que vamos a ir directamente a nuestro tema de
he elegido un aspecto del régimen patrimonial del matrimonio, a veces poco mencionado, que requiere avisorar qué es lo que pasa con algunas normas. Todos sabemos que el Código Civil y Comercial de la República Argentina ha procedido a modificar el Código de Vélez y ha procedido a unificar las normas de calificación dentro del régimen de comunidad conyugal. Es decir, las normas de calificación están dentro del artículo 464 y 465, y la vieja norma de prueba del 1271 se ha pasado al 466, con lo cual tenemos un panorama bastante claro. Sin embargo, a pesar de esto, y a igual que en el resto de los países, hay algunos aspectos de la calificación de los bienes que tienen algún puntillo que habría que destacar. Algunos de esos puntos a destacar van a ser específicamente relacionados con nuestro país y otros van a ser genéricos y van a alcanzar a varios. Por ejemplo, de los puntos destacables, digamos así, hay un cambio copernicano en la de los bienes intelectuales. Después vamos a ver si esto ha sido bien o mal hecho, pero lo cierto es que del régimen que había instaurado no Vélez, porque esto fue un régimen de ley posterior, se había establecido que los derechos intelectuales eran bienes propios. Esto cambia en el actual código y pasa a ser bienes gananciales. Yo diría que es el aspecto de cambio más relevante del régimen patrimonial del matrimonio, porque es el único que deja de lado toda la doctrina anterior, bueno, la doctrina mayoritaria anterior, y toda la jurisprudencia y legislación anterior para cambiar radicalmente. Los bienes intelectuales tienen que ser considerados bienes propios, salvo el derecho moral de autor, que se conserva con el carácter de bien propio. Hecha esta aclaración, que es un primer cambio muy importante, el segundo cambio relevante también en este aspecto es la ubicación de las donaciones remuneratorias, que en el código originario eran exclusivamente propias con un derecho de recompensa a favor de la comunidad, y ahora cambian radicalmente, pasan a ser exclusivamente gananciales, si son donaciones remuneratorias, repito, y hay un derecho de recompensa en la medida en que exceda de lo que hubiera sido el servicio que había que cambiar. El otro aspecto, ya en cuestiones menos relevantes, digamos así, es el criterio de la incorporación por accesión a las cosas propias. Este tema, que a nosotros nos parece obvio, que estaba en el Código de Vélez, las cosas que se incorporaban por accesión a una especie principal tenían que tener la misma calificación que esta. Esto fue muy aceptado y fue aceptado por muchos países. Es la tesis que tiene Argentina, que tiene Colombia, que tiene Chile, a diferencia del Código peruano. En el Código peruano, y digo esto porque ustedes recuerden que el tema del mayor valor cuando se usan masas de dinero distintas para calificar los bienes es relevante, pero en materia de mejoras para nosotros no. Sin embargo, y esto es importante, en materia de mejoras no en nuestro país. En Perú, si el valor de las mejoras supera el valor del bien al que se incorporan esas mejoras, entonces el bien pasa a ser íntegramente ganancial con un derecho de recompensa. Esto quiere decir que en nuestro país, por ejemplo, si uno es dueño de un lote de terreno en el que edifica un edificio de 19 pisos, en nuestro país esos 19 pisos siguen la suerte de la especie principal, es decir, del lote principal. Si era propio, será propio; si era ganancial, será ganancial. Mientras que en Perú, como el valor del inmueble supera holgadamente el valor del terreno, entonces pasa a ser todo ganancial con un derecho de recompensa por el valor del bien. Señalo esto porque es importante que tengamos en vista que, si bien las soluciones que conocemos son las nuestras, esto es, las que aplicamos generalmente, siempre es interesante ver que hay otra posibilidad de regular las cuestiones que se plantean de diferente manera, y que esa regulación diferente no es ni mejor ni peor, es distinta. Y a veces nos parece injusto. Si tenemos que liquidar una sociedad conyugal a la que tenemos que aplicar normas del Perú, por ejemplo, porque tenemos el régimen patrimonial primeramente aplicable
en el Perú, por ejemplo, porque el primer domicilio conyugal estuvo en el Perú, entonces tendremos que decir que si el marido o la mujer compra un bien propio en la República Argentina y un terreno propio, y sobre este edifican, la calificación del bien no va a depender de que el lote ha sido propio o ganancial, sino que va a depender de cuál sea el mayor valor, si el de la mejora o el del bien. Repito, esto si aplicamos la solución del Código peruano, no la nuestra, cosa que podría darse aun cuando el régimen patrimonial del matrimonio es de orden público. Esto no quita que este carácter de orden público no impide la aplicación del derecho extranjero, que se va a aplicar siempre, aún a los bienes de nuestro país, salvo que sean incompatibles con el régimen de orden público internacional de la República Argentina. Cosa que hoy en los países occidentales parece muy difícil. O sea, nosotros no tenemos en cuenta el valor de las mejoras. No me importa qué valor tienen las mejoras, si valen lo mismo que el inmueble, si valen 10 veces más que el inmueble, incorporadas a estas por accesión, pasan a tener la misma naturaleza del bien original. Otro aspecto que crea alguna dificultad es la supresión definitiva de los bienes mixtos. Ustedes recordarán que antes de la reforma de 2015 se discutía en doctrina si había bienes que podían ser calificados como propios y como gananciales simultáneamente. La doctrina mayoritaria se oponía a esto, fue ratificado en la capital por un plenario, el plenario de Sanz Gregorio, y en definitiva la idea era que un bien tenía que ser o propio o ganancial. Fundamentalmente el argumento doctrinario era que no se podía administrar un bien con normas diferentes para la ganancialidad y para el carácter propio, y por tanto que había que optar por uno de los dos regímenes, que es lo que va a receptar el código. Personalmente, y a pesar de haber formado parte de la comisión redactora, debo señalar que no estuve de acuerdo, que personalmente yo creía que la calificación de bienes duales era mejor, pero el código decidió cortar por lo sano, la normativa es clara, y como les decía, uno puede estar o no de acuerdo con la resolución o del código, pero no parece irrazonable buscar esto. Esto, sin embargo, provoca algunas dificultades. Por ejemplo, si yo adquiero un condominio, tengo partes en un condominio, y posteriormente adquiero nuevas partes con dinero ganancial, si esas partes indivisas originales eran propias, todo el condominio va a ser propio. Y esto puede crear algún tipo de conflicto. Y en esto es importante recordar lo que decía Belluccio. El régimen patrimonial del matrimonio debe estar al servicio de la institución matrimonial y no a la inversa. Entonces, crear conflictos en el matrimonio porque los regímenes matrimoniales han dispuesto algunas soluciones poco justas en algunos casos, crea problemas. Supónganse ustedes que yo tengo la suerte de heredar de mi padre junto con mi hermano 3.000 hectáreas de campo. Digo la suerte porque hay que tenerla. Pero bueno, de esas 3.000 hectáreas de campo, 1.500 son de mi hermano, 1.500 mías, partimos la herencia, nos quedamos por mitades en el condominio, 1.500 hectáreas cada uno. Posteriormente, mi vecino vende 1.500 hectáreas y mi hermano también vende 1.500 hectáreas. Él vende las 1.500 hectáreas que tiene en condominio conmigo y mi vecino vende otras 1.500 hectáreas. ¿Qué pasa? Que el perjuicio que ocasiono a mi cónyuge comprando las de mi hermano es muy grande comparado con lo que sucede si compro las del vecino. ¿Por qué? Porque si compro las 1.500 hectáreas de mi hermano en el condominio, estas pasan a ser íntegramente propias con un derecho de recompensa a favor de la comunidad. En cambio, si compro las de 1.500 del vecino donde no tengo condominio alguno, estas pasan a ser íntegramente ganancias. Y esto de la mejora a favor de la comunidad es un problema en todos los países del mundo, pero en el nuestro muy especialmente, con una economía, por decirlo menos, ciclotímica. Cuéntenme ustedes cuál es
el derecho de recompensa que tiene la comunidad si yo compré las 1.500 hectáreas por un valor de tantos australes? ¿Alguien sabe a cuánto equivaldría hoy esta suma en australes? Es imposible. Hay que hacer resoluciones a ojo de buen cubero y más de una vez es mejor ser deudor que acreedor. Por eso digo que muchas veces estas soluciones que trae el código crean algunas dificultades en todos los países por lo que pasa con la inflación y en el nuestro muy especialmente porque yo diría, nuestra evolución económica es más que importante. Y esto también pasa cuando se compran bienes inmuebles con masas de dinero diferentes. Acá también tenemos un problema de calificación de bienes. Es decir, si yo compro un bien inmueble con dinero propio y con dinero ganancial, ¿qué dice el código? Que si lo he adquirido durante el régimen y las sumas que he pagado son mayoritarias o igualmente propias, el bien es propio. Por el contrario, si la suma pagada es mayoritariamente ganancial, no igual, fíjense que a diferencia del criterio de Zanoni, que decía que cuando la masa era la misma había que estar en favor de la comunidad, acá la solución es otra. Y dice, si la masa es igual o la masa propia es mayor, el bien es íntegramente propio. Solo es ganancial si la masa de dinero ganancial es mayor a la propia. Este dinero de masas diferentes provoca esta dificultad que no es común a todos los países. En muchos países los bienes pertenecen pro indiviso a la masa del cónyuge que aportó el dinero y a la masa ganancial. Y en consecuencia, al terminar, habrá que solucionar. Nuestra calificación es un poquito más al estilo del nudo Giordano. Es decir, lo cortamos con un hacha, si ustedes quieren, o con una espada. Es propio y se acabó, o es ganancial y se acabó, y no hay nada que discutir, sin perjuicio del derecho de recompensa. Pero la calificación del bien es definitiva. Ahora, la solución no es la misma si el aporte de la masa ganancial, dice el código, se ha hecho después de extinguida la comunidad. Y esto plantea una serie de problemas. Si se ha hecho después de extinguida la comunidad, entonces dice el código que el bien será íntegramente ganancial, salvo que la mayor suma de dinero haya sido propia. Es decir, acá al revés. En vez de que si es igual, el bien va a ser también propio, que es la solución que daba para antes, ahora, disuelta la comunidad, sí se inclina indubio pro communitate. La solución es por lo menos paradójica. Con otro problema muy adicional, que es ¿cómo hago para invertir dinero ganancial sin previamente resolver esta cuestión? ¿Por qué? Porque si está extinguida la comunidad, si se ha terminado la comunidad, no puedo permutar bienes gananciales, ni tampoco puedo comprar con dinero ganancial bienes sin la previa participación de mi cónyuge, porque lo exige expresamente el 482 en la etapa de indivisión. En consecuencia, parece difícil que tengamos un problema de calificación si se van a usar bienes gananciales después de extinguida la comunidad, porque esto va a exigir necesariamente la participación de los dos cónyuges. Y si participan los dos cónyuges, ¿podrá cambiar el criterio y establecerse que de común acuerdo podrían resolver, fíjense que ya no están en comunidad, está extinguida la comunidad, podrían establecer el carácter o la calificación de ganancial o de propia del bien a su propio criterio, dejando de lado lo que ha sido norma tradicional en nuestro derecho, de que la calificación de los bienes no depende de la voluntad de los cónyuges, sino de las disposiciones legales. Pero la pregunta es, pero si no pueden ellos voluntariamente establecer el carácter propio o ganancial del bien, ¿cómo van a hacer esa adquisición? Y esto parece realmente un tema de difícil solución.
Pero bueno, esto es una cuestión que va a tener que resolver la jurisprudencia en el futuro, sobre todo porque parece raro o muy difícil que extinguida la comunidad, los cónyuges decidan usar dinero ganancial para hacer una adquisición. Otro aspecto que no ha sido solucionado por el código, yo diría un olvido quizás imperdonable, es el carácter de la indemnización por despido. Ha sido frecuente en nuestra jurisprudencia el planteo de el carácter ganancial o propio de la indemnización por despido. Algunos autores sostuvieron que el carácter de la indemnización por despido debía distribuirse según la tesis mayoritaria de los años trabajados. Es decir, si la mayor cantidad de años se había trabajado en relación de dependencia, había un derecho de despido con una indemnización de 20 años y, por ejemplo, 14 años se había trabajado bajo la comunidad, consideraban, que era la tesis de Fleitas, por ejemplo, que el bien era íntegramente, la indemnización era íntegramente ganancial. Otros autores sostuvieron que debía ser proporcional y finalmente otros autores sostenían que no era ni proporcional, ni propia, ni ganancial, sino que dependía de cuándo ocurriera el despido. Esto es, si yo había trabajado 20 años de soltero en una misma empresa y al año siguiente me despedían de haberme casado, me despedían de la empresa en que estaba, la indemnización era íntegramente ganancial, aun cuando me pagaran 21 años de indemnización, de los cuales 20 habían sido realizados bajo el régimen personal, digamos así, porque no había comunidad, porque no me había casado. En mi opinión personal, la solución es: no me importa cuánto tiempo tuvieron de casado o cuánto tiempo trabajó de soltero. Creo que la doctrina mayoritaria se inclina, y personalmente en esto coincido, por el criterio de que la indemnización por despido no es un derecho. Yo no tengo derecho a que me despidan. Tengo derecho a que me indemnicen si me despiden. En consecuencia, si me despiden, en ese momento nace mi derecho, y si estoy casado, esa indemnización es íntegramente ganancial, y si ya está disuelta la comunidad, esa indemnización es íntegramente propia, porque no puede modificarse la fecha de adquisición de la indemnización. Alejandro, te veo nervioso. ¿Me estoy excediendo en el tiempo? Bien. Está silenciado, Alejandro, ¿eh? Bien. Otra calificación, como dije, que cambió es la de los derechos intelectuales. Sin embargo, la verdad es que la reforma ha sido sumamente desafortunada. En primer lugar, porque habla de la obra intelectual que será propia o ganancial según cuando ha sido publicada o interpretada por primera vez. Ahora, ¿qué pasa si la obra intelectual ha sido registrada, pero no ha sido publicada? Ha sido íntegramente realizada, inscrita en el registro de derechos de autor, pero nadie quiso publicarla. Lo que pasa tantas veces con los autores, que llevan un libro a un editor, no lo quiere, lo lleva a otro, no se publica. El autor se casa y el código dispone que si después de casado se hace la primera publicación o la primera interpretación, por ejemplo, si fuere una obra teatral o una obra musical, entonces esto la califica como propio. Y cuidado, esto no es una norma de prueba, es una norma de calificación, y esa calificación es imperativa y de orden público. Por tanto, esa obra necesariamente va a ser ganancial, aun cuando haya sido íntegramente realizada, antes de celebrarse el matrimonio. Para los que no han escuchado las preguntas al moderador, cuando termino contesto las preguntas, porque veo que algunos están mandando al chat. Por favor, mándenselos al moderador y él después me los tramite, así no obligamos a todos a interrumpir. Por otro lado, habla de la obra artística y dice: tiene que haber sido concluida. Si la concluyó antes de casarse, la obra es íntegramente propia. Si la concluyó después de divorciarse, la obra es íntegramente propia. Las soluciones pueden ser muy injustas. Supónganse ustedes que a un escultor le encargan un monumento como el monumento a los españoles. Hace toda la escultura,
pero le falta uno de las esculturas pequeñitas de abajo. La obra no ha sido concluida. Eso quiere decir que si después se casó, la obra pasa a ser íntegramente ganancial. Y esto puede terminar rozando a los abogados. Es interesante. ¿Qué pasa si yo promoví una sucesión hace 30 años de soltero y me casé el año pasado? Los honorarios correspondientes, porque la obra, en este caso la tarea, no ha sido íntegramente concluida, tendrá que calificarse como íntegramente ganancial por analogía con estos artículos, o podré decir que habrá que aplicar las etapas que se aplican en las normas de calificación de la ley arancelaria. El tema es de suyo complejo, no tiene una solución y va a crear algún tipo de dificultad. Lo mismo pasa con el invento, la marca o el diseño industrial, que en el nuevo código dice que serán propias o gananciales según que hayan sido registradas antes o durante la comunidad. Pero el problema es que la ley de marcas establece una cosa distinta. Si yo soy dueño de una marca, pero no la he registrado y la uso, y se transforma en una marca notoria, yo puedo litigar contra todo el mundo y puedo a lo mejor ganar 10 o 15 juicios contra personas que quisieron usar mi marca, que nunca registré, pero que siempre usé los últimos 20 o 30 años. Pero resulta que frente a mi cónyuge no puedo invocar esto de que la marca la usaba de antes, porque la ley exige para la calificación expresamente que haya sido registrada o patentada antes del matrimonio para que sea propia. Ustedes se dan cuenta entonces que a pesar de que nuestro Código Civil y Comercial, tomando una copiosa jurisprudencia anterior y siguiendo los lineamientos de doctrinas extranjeras, ha tratado de solucionar temas, pero que sin embargo todavía queda mucha tela por cortar y tendremos que seguir batallando con este tema de la calificación de los bienes, sobre todo porque muchas veces las personas confunden el matrimonio con una sociedad de lucro en la cual tienen derecho a apoderarse de lo ajeno. Y entonces ahí esto va a crear conflictos y necesariamente las normas deben ser justas. El matrimonio es una institución a la cual aportan los dos cónyuges su esfuerzo y sus bienes personales al servicio del matrimonio, pero no para trasladar la propiedad a los otros cónyuges. Bueno, quedo a la disposición de ustedes si hay alguna pregunta. Gracias. Alejandro, tenés silenciado el micrófono. ¿Ahora? Ahora te escuchamos. Ahora me pregunta. Nora Bogarín pregunta, doctor, ¿qué pasa cuando no es un despido si no se trata de un retiro voluntario a elección del cónyuge? A ver, si es un retiro voluntario que el cónyuge realiza al tiempo de estar casado, su calificación es claramente ganancial. Igual que los sueldos que se reciben mensualmente. Por el contrario, si el retiro voluntario opera antes de casarse o después de divorciarse, el bien es claramente propio y no hay posibilidad de discutir. Aun cuando, repito, alguna doctrina hay que dice que hay que tener en cuenta la cantidad de años trabajados. Pero es doctrina minoritaria y el código no se ha expedido sobre esto, por lo cual la cuestión queda abierta. Está bien. Acá en el chat hay muchas felicitaciones y agradecimientos por su exposición, doctor. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Entonces seguimos adelante. Sí, sí. Gracias. Alejandro, ¿me escuchás? Perfecto. Bueno, si vos querés, mientras Zulema puede organizar su charla, hay un punto o un aspecto que a mí me gustaría ampliar de lo que estuve hablando. Perfecto, perfecto, doctor. Como para no perder el tiempo y poder interesarnos en los mismos temas que estaba hablando. Yo había hablado de los aspectos que provocan alguna dificultad en la calificación de bienes. Entre esos, uno de los aspectos que ha creado mayores dificultades es el relacionado con las acciones de sociedades que por diferentes motivos
se adquieren por parte de quien ya tiene algunas... Doctor Sí. Dilela, active la cámara, Sí. por favor. Perdón. ¿Se me ve ahora? ¿Se escucha? Bien. Entonces lo que decía es, algunos de los bienes que han creado problemas para su calificación es el relacionado con las sociedades comerciales. Ustedes saben que las sociedades comerciales experimentan a lo largo de su vida vicisitudes a veces muy importantes. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se tienen acciones de una sociedad y son acciones propias. A lo largo de la vida matrimonial, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, estas acciones han ido generando algún tipo de modificación, sea porque se han emitido acciones bajo la par, sea porque se han emitido acciones en pago de dividendos, sea porque se han hecho entrega de acciones en pago de dividendos, sea que se han buscado otras variantes. Un segundo, por favor, que me estoy quedando sin batería. Ya está. Entonces decía, bueno, ¿cómo se califican estas acciones? En el Código de Vélez, obviamente, no había ninguna solución. En el Código actual, el Código sí trae algún tipo de respuesta para esto, y en el artículo 464 dice, las partes, inciso K, perdón, que son propias las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la comunidad o que la adquirió durante esta en calidad de propia, así como los valores nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios, sin perjuicio de la recompensa debida a la comunidad en caso de haberse invertido bienes de esta para su adquisición. El tema genera muchas dificultades. Primero porque en el código anterior, como dije, no había una solución y la doctrina estaba muy dividida. Había autores que decían que en realidad las acciones que se daban, por ejemplo, en pago de dividendos, tenían que considerarse frutos y en consecuencia gananciales, porque venían a reemplazar a los frutos que debía haber recibido la comunidad ganancial. Otros autores decían que todas las acciones que se entregaban por cualquier concepto tenían que considerarse frutos de los bienes propios y por tanto debían considerarse gananciales. Sin embargo, hay un aspecto que no se había clarificado suficientemente y que era el referido a que uno, cuando es propietario de acciones de una sociedad, no es solo propietario de tantas acciones, es también propietario de tal porcentual. Esto quiere decir que si yo tengo el 40% de una sociedad o tengo el 60% de una sociedad, mis acciones valen no solo por lo que vale cada acción, sino también por el porcentaje que representa. El caso más claro, si yo soy accionista mayoritario con el 51% de las acciones y resulta que por pago de dividendos o por cualquier otro motivo se emiten nuevas acciones y yo esas acciones las tengo que considerar gananciales, en consecuencia mi porcentaje del 51% se diluye y podría transformarse en que mi cónyuge, a la división de las acciones con más la suma de las acciones del otro socio que antes era minoritario, se transformen en mayoritario y yo pierda el control societario. Entonces, esto es muy relevante y por eso el código de este artículo, en mi opinión, cuando está hablando de los nuevos valores mobiliarios, está hablando de todo lo que acrezca a una sociedad y por tanto todas las acciones tienen que conservar la naturaleza que tenían, salvo que hayan sido compradas con dinero de la sociedad. No con ninguna ventaja, ni bajo la par, ni de ninguna manera, sino que simplemente yo tengo una suma de dinero ganancial y compro acciones de una sociedad. Esta alteración
del porcentual no puede beneficiar al capital propio del cónyuge, sino que necesariamente forma parte del capital ganancial de la comunidad y por tanto no son propias. Todas las demás acciones, sea que se entreguen como pago de dividendos, sea que se capitalicen utilidades y por tanto se emitan nuevas acciones, sea que las acciones sean vendidas bajo la par, todas estas son gananciales. En el caso de venta bajo la par o en el caso de pago de dividendos, podrá considerarse que hay un derecho de crédito o de recompensa contra la comunidad, pero estas acciones deben calificarse como propias. En realidad, la mayoría de la doctrina, con dos excepciones, una muy importante, nada menos que de Zanoni, quien sostiene que en el caso de que las acciones hayan sido entregadas como pago de dividendos, deben considerarse propias. Ignoro si Zanoni mantiene esta misma postura en el Código Nuevo. Habría que chequear lo que ha escrito últimamente para saber si todavía sigue con este mismo criterio que era el anterior del Código. Y el otro es la opinión del contador Furcade, un hombre que ha escrito mucho sobre temas societarios y de comunidad conyugal, que participa de la idea o de la opinión de que las acciones siempre son gananciales porque son frutos de las acciones originarias. Por tanto, quien tiene acciones propias tiene un número incólume de acciones que no puede acrecentar, independientemente del porcentaje que en origen éstas hubiesen representado. Como ustedes ven, son dos posturas sumamente distintas. Reitero, la mayoría de la doctrina, salvo esta excepción de Zanoni con respecto a las emitidas en pago de dividendos, pero en los demás casos también Zanoni coincide en que esta es la solución correcta y a mi juicio esta es la que recepta el artículo 464, inciso K, del Código Civil y Comercial. Lo que crea algún problema es el tema referido a una normativa relacionada con la liquidación de la comunidad, porque el Código ha traído una norma que no se sabe bien si se trata de una norma que debe interpretarse restrictivamente como una excepción o si es una norma que en realidad se aplica en general. Ustedes disculparán que lo tenga que buscar, pero en realidad todavía los números del Código Nuevo me resultan más difíciles de ubicar. Dice el artículo 491 en su parte final: si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio. Este artículo, en mi opinión, no viene sino a ratificar lo que había dicho el artículo anterior de que los valores mobiliarios son propios, porque lo que está diciendo es que el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Obviamente, si le debe recompensa, es porque ha calificado estos bienes como propios. Si no, no tendría sentido hablar de recompensa. Tendría que hablarse de que pertenecen o son de la comunidad. Bueno, veo que el profesor Plácido acaba de ingresar a la sala, con lo cual dejo de invadir su tiempo de exposición y espero que esta última aclaración haya sido útil. No sé si queda alguna pregunta. Si no la hay, entonces, Alejandro, lo dejamos al doctor Plácido en el uso de la palabra. Bueno, lo vamos a presentar. El doctor Alex Plácido va a presentar la compensación económica en el derecho comparado. El doctor es abogado, magíster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho de las Universidades del Pacífico, Peruana de Ciencias Aplicadas y San Ignacio de Loyola. Es docente principal de la Academia de la Magistratura. Doctor, tiene la palabra. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Primero, agradecer en la persona de la doctora Zulema Wiley por la invitación en la coorganización con la Academia Euroamericana de Derecho de Familia y, por supuesto, al doctor Pedro Dilela en su condición de presidente del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de San Isidro en Buenos Aires, por esta invitación. Nosotros
Somos profesores de universidades peruanas y queremos dar una visión comparada sobre un tema que nos apasiona mucho, como es el de la compensación económica en los casos de divorcio. He preparado una breve presentación y pido autorización para compartirla con ustedes. ¿Cómo no, doctor? Adelante, por favor. Muy bien. A ver, un tema sumamente interesante, muy abstracto en muchos aspectos. Trataremos de hacerlo de la forma más dinámica posible. En nuestra visión comparada queremos hacer un abordaje para encontrar puntos de coincidencia entre la legislación española, la chilena, por supuesto la argentina y evidentemente la peruana, a fin de ver si hay estos elementos de conciliación o quizás las diferencias permitan rescatar algunos elementos propios de cada organización. En fin, comenzamos entonces. El punto es importante. Durante la vida matrimonial, cualquiera sea el régimen patrimonial, no cabe duda que las cargas familiares permiten el sostenimiento de los gastos de la familia y evidentemente aquello que llamamos desequilibrio no es apreciado porque estas cargas contribuyen al soporte. Pero una vez que llegamos al final de esta relación, de este proyecto de vida matrimonial, y específicamente provocado por el divorcio, la frustración va a provocar desmedros en la economía familiar. Es una consecuencia evidente de la que realmente el ordenamiento jurídico no se ocupa. Pero al lado de eso, corresponde distinguir este desmedro que ocurre en la economía familiar propio del divorcio de estas situaciones perjudiciales en las que uno de ellos, uno de los cónyuges, uno de los miembros de la pareja, queda en situación de desmedro frente al otro y por lo tanto empeorado en su condición. Es justamente en este último punto donde el recurso al principio de solidaridad familiar nos exige atenderlo y hablamos aquí entonces de la figura de la compensación económica, que tiene justamente por objeto reducir este perjuicio que se presenta en el que denominamos el desequilibrio económico manifiesto. Y esto es un tema que ha sido desarrollado y creo yo que todos coincidimos en la gran influencia que tiene la legislación española, obviamente su doctrina y su jurisprudencia para el análisis. Nosotros queremos hacer en esta visión comparada una visión de la normatividad. Y precisamente en el caso español hay dos normas en su código que regulan la materia. Una específica, el del artículo 1438, que regula un tema de compensación económica por la actividad desplegada en el hogar, ¿no? Y únicamente bajo el régimen de separación de bienes, que es un antecedente, por cierto, de la legislación chilena, que tiene un tratamiento muy similar. Pero eso en su artículo 97, el que además con la reforma producida en el Código Español del año 2005, en el que se destaca esta visión compensatoria, se deja de lado esas notas iniciales que eran asistenciales o alimenticias de esta compensación y ahora se refuerza el tema temporal y el carácter compensatorio de la misma, ¿no? El código actualmente dice lo siguiente, comillas, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implica un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. Hay que destacar que es como ocurre con el resto de las legislaciones que vamos a analizar, que esta compensación económica surge dentro de sistemas de divorcio incausado. El tema de la culpa es totalmente irrelevante para la determinación de la compensación. Y aquí el concepto que hay que entrar a definir es precisamente este, el del desequilibrio económico,
que es la pauta, el sustento final del presupuesto sustancial, digámoslo así, de la compensación económica. No cabe duda que la visión española es la que ha influenciado en todos los países latinoamericanos y es al cual recurrimos muchas veces para encontrar los fundamentos de esta institución. Por lo mismo, cuando revisamos la legislación chilena y encontramos su artículo 61, es muy similar a este del Código Español, donde se centra el tema de la compensación por el trabajo realizado en sentido doméstico y únicamente en el régimen de separación de bienes. Pero el chileno lo abarca realmente también al de sociedades gananciales, ¿no? Su artículo lo centra en ello y, comillas, dice: si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos a labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada lucrativa durante el matrimonio, o no lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa. Aquí el tema está limitado exclusivamente a ese contexto, a favor de quien se dedicó a la actividad doméstica no remunerada en el hogar y como consecuencia del divorcio sufren perjuicio, el cual es apreciado para efectos de la compensación, ¿no? Y en el caso chileno, diferencia con el español, en el que el tema está centrado cuando hay separación de bienes, aquí funciona. Tanto haya separación de bienes como también gananciales. Con el respeto debido, en el caso de la legislación argentina, este también, claro está, recibe influencia del sistema español, pero hay algunos matices muy particulares que, en mi opinión, contribuyen a la mejor comprensión de este instituto. Evidentemente, protege al cónyuge que luego del divorcio se encuentra en esta situación de desventaja, ¿no? Y este desequilibrio, el tema de la importancia de la legislación argentina, es el poner de relieve que debe ser manifiesto. No son pues cuestiones que podemos de pronto presumir, deducir, inferir. Son cuestiones que deben quedar claramente establecidas durante el proceso de divorcio. Aquí el Código Civil y Comercial argentino en su artículo 441 precisa: el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Y el caso peruano, que deviene en una situación muy particular que hay que advertir, en principio, en el sistema peruano tenemos regulado todavía la figura del divorcio sanción al lado del divorcio remedio. Y el tema de la compensación solo está referido cuando hablamos también del divorcio incausado, es decir, cuando se invoca únicamente la causal del divorcio remedio, que en el caso peruano se refiere al tema de la separación de hecho. Su regulación en el artículo 345A no es del todo clara, y esto provocó también en la doctrina nacional peruana análisis de considerarlo como un tema asistencial, un tema de alimentos, pero fue una reunión marcada por la Corte Suprema de Justicia del Perú, quien dictó un pleno casatorio que tiene características de una jurisprudencia vinculante para precisar la naturaleza jurídica de esta obligación. La destacó claramente con el tema compensatorio, siguiendo la temática doctrinaria de España, y a partir de ello entonces establecer los alcances de esta compensación, basada en el tema de la solidaridad y de la equidad. Dice nuestro artículo lo siguiente, comillas: el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder. El término indemnización, aquí, en base a este criterio jurisprudencial, ha sido entendido como compensación. Ahora, de esta revisión de las legislaciones, hallamos algunos puntos de coincidencia.
El primero que destacar es que esta compensación, en principio, tiene que ver con situaciones del sistema del divorcio incausado. La causa aquí no es relevante para identificar al cónyuge que sufre el perjuicio. Lo segundo que también se puede comprobar es que todo esto es consecuencia de la ruptura del matrimonio por el divorcio, en donde hay que distinguir las situaciones propias del desmedro que ocurre en la economía familiar de esa situación de desequilibrio en la que puede encontrarse uno de los cónyuges y al que se dirige este instituto. Todas las instituciones lo regulan en función del principio de solidaridad, pero ya comienza a encontrarse algunas diferencias, principal con la legislación chilena, que lo centra en el tema de la actividad económica, de la actividad doméstica, mientras que el resto sí lo considera una visión mucho más amplia, independientemente del régimen patrimonial. Dentro de estas legislaciones, no cabe duda que hay puntos de coincidencia en cuanto al ámbito material de aplicación. Como queda dicho, todo esto tiene que ver precisamente con la ruptura del matrimonio por el divorcio. Y por lo tanto, este tema se centra en el ámbito del derecho de familia y es un efecto patrimonial del divorcio. Y aquí, como ya se mencionó, es propio del sistema incausado, donde prescindimos de toda referencia a una culpa, a una causa en su disolución. Acá hay que advertir lo que mencionábamos, que el sostenimiento de la familia, que obliga a los cónyuges a contribuir a atender las cargas familiares, seguramente pone la situación en ocultar estos desequilibrios que no se manifiestan. Total, la vida común hace justamente el atender todas las necesidades. Pero luego, cuando ocurre la ruptura, es donde es importante hacer esta distinción, lo que se marcó al inicio de la exposición, aquel desmedro común que siempre va a ocurrir en la economía familiar y la situación de desventaja en la que se encuentra un cónyuge frente al otro como consecuencia del hecho del divorcio. En cuanto al contexto de justificación, todos tenemos este punto también de coincidencia, ¿no? Ya no cabe duda que esa justificación se encuentra en el abordaje constitucional y convencional que hoy tenemos frente a nuestro derecho familiar. Y es allí entonces donde este principio de solidaridad familiar viene a atender, por un lado, el principio de la dignidad de la persona y por otro lado, reconocer su autonomía. No cabe duda que cuando ocurre la ruptura, todos tenemos de por medio una cuestión que cumplir con nuestro propio sostenimiento. Somos autorresponsables de nuestro propio destino y tenemos entonces que marcarlo adecuadamente. Pero no todos nos encontramos en la misma situación. Y entonces aquí entra a ponderar las cosas a partir del principio de solidaridad familiar para entonces atender a aquella cónyuge que queda, o excónyuge, perdón, que queda en situación de desmedro. Para poder aplicar la compensación, se observa a nivel tanto de doctrina de los países investigados, puntos de coincidencia en cuanto a presupuestos formales y sustanciales, aunque hay algunas cuestiones de detalle que veremos seguidamente. En los presupuestos formales, todos son coincidentes en que este es un tema propio de la relación matrimonial, llegado al momento de la ruptura, y por lo tanto tenemos que apreciar justamente esta situación, con independencia del régimen patrimonial del matrimonio. Lo segundo es que esta situación deviene del proceso de divorcio y se exige, por tanto, una sentencia de divorcio. Solamente en el caso español como en el peruano, esto se puede invocar en lo que se conoce como separación personal. En nuestro caso lo denominamos separación de cuerpos, además del divorcio. Y en cuanto a la vigencia para solicitarlo, aquí sí hay particularidades de cada una de las legislaciones. En el caso español, esto tiene que ser solicitado dentro del proceso de divorcio. Ocurre que en el caso chileno, la oportunidad de hacerlo, que también es dentro del mismo proceso, pero se marca en la audiencia preparatoria. Después ya no es posible sostenerlo. En el caso peruano, resulta que nosotros tenemos la idea que se puede dictar o solicitar en cualquier etapa del proceso antes de dictar sentencia. Y en el caso de primera instancia, y en el caso argentino, se ha previsto un breve plazo para hacerlo incluso después de dictado el divorcio, ¿no? Acá hay, digamos, aspectos formales diferenciales,
pero que contribuyen, ¿no?, a pensar quizás de la conveniencia de tomar estos ejemplos de otros sistemas para mejorar nuestra propia legislación. En presupuestos sustanciales, y aquí ya entramos al tema del conceptualizar el desequilibrio económico, queda claro que este viene a ser otro concepto jurídico indeterminado. Y cuando estamos frente a un concepto jurídico indeterminado, su definición corresponde a hacerlo caso por caso. Pero en términos generales, se coincide con que dos son los parámetros a tomar en cuenta para la configuración del desequilibrio. Por un lado, la disparidad económica entre ambos cónyuges, cuestión que supone un análisis comparado sobre la situación que los cónyuges disfrutaban durante el matrimonio y la situación en que se van a encontrar después de terminado el vínculo. Y por otro lado, la evolución patrimonial de cada uno de los cónyuges. Esto supone hacer una evaluación de tal situación antes de comenzar la convivencia, durante la convivencia matrimonial y, por supuesto, en una proyección razonada de lo que pueda ocurrir después del divorcio. Estos parámetros permiten entonces poder conceptualizar este concepto jurídico indeterminado. En general, tratando de encontrar, digamos, una descripción, ¿no? Porque más allá digamos, precisiones conceptuales, esta descripción permite un poco graficar y comprender, por tanto, qué se entiende por el desequilibrio, ¿no? La idea del Código argentino de que debe ser manifiesto es algo que, como hemos dicho, hay que rescatarlo, ¿no? El Código español no lo marca, pero no me cabe duda de haber leído su jurisprudencia lo exige. No se trata de situaciones que podemos suponer, son situaciones que tienen que quedar acreditadas en el proceso y demostrado que se va a exigir justamente esta consideración. El desequilibrio debe existir al momento del cese de la vida común. No son cuestiones que puedan tomarse luego después de esta circunstancia. El desequilibrio es consecuencia del divorcio y tenemos que apreciarlo en ese instante. Aquí el objetivo es probar ese empeoramiento de la situación que se reclama. Algunos ejemplos se observan, digamos así, del repertorio jurisprudencial, ¿no? La situación de los cónyuges en la que las condiciones típicas que se presentan, ambos tienen sus actividades económicas fuera del hogar, y la segunda situación, solamente uno realiza la actividad económica fuera del hogar. Quizás en este último caso, donde el tema sea un poco más notorio, ¿no? Porque entonces la ruptura va a provocar para aquel que se dedicó a las actividades en el hogar la existencia del desmedro, del desequilibrio, y resultará ser más evidente, más manifiesto. Pero en el primer caso no es que había que descartarlo. La circunstancia de que ambos tengan ingresos no significa necesariamente una realidad de que sean los mismos. Y hay diferencias. Inclusive hasta la formación académica o profesional que cada uno pueda tener va a servir para poder apreciar esta situación de desequilibrio. Por ejemplo, si ambos fuesen, vamos a ponerlos abogados, ¿no? Y por lo tanto tienen una profesión que les permitiría generar un ingreso, podemos apreciar que una cosa es la actividad independiente, en la que quizás uno de ellos puede desempeñarse, y la otra de una actividad dependiente, que le permite, en la diferencia de trato, tener siempre asegurados, en este último caso, ingresos permanentes, mientras que el otro resulta justamente del desarrollo que uno puede encontrar de los clientes que uno pueda contratar. Entonces hay una diferencia allí y esto puede provocar en la determinación observar si ha habido o no empeoramiento en cada situación. Lo que queremos dejar marcado es que la circunstancia de que ambos cónyuges perciban ingresos no significa que no va a existir desequilibrio en esos entornos. Ahora, aquí no es una cuestión de carácter asistencial ni alimenticio. Acá estamos nosotros tratando claramente un tema compensatorio por un desequilibrio manifiesto. Por lo tanto, no se trata de que tengas tus necesidades insatisfechas. Este no es el tema, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, esa cuestión se aborda con una pensión de alimentos si corresponde, por cierto, ¿no? Es un tema que se analiza porque en principio, si se da la compensación, ya no se hace el abordaje del tema alimentario. Sobre todo cuando se aprecia también que de la liquidación de las sociedades gananciales se han recibido bienes. Por eso,
esta valoración del desequilibrio es independiente de la cuestión económica del acreedor, como lo mencionábamos hace un momento en el ejemplo de colocar estas visiones clásicas de los dos cónyuges que tienen actividades económicas. Y aquí no hay un tema relacionado con la culpa, estamos dentro del sistema de divorcio incausado, y por lo tanto que estemos ante quien puede haber dado motivos no es la razón para identificarlo como el cónyuge que ha sufrido el desequilibrio. Gran tema es este, que creo yo que es el más difícil de abordarlo, porque nos va a llevar al punto de la cuantificación. Porque cuando vimos las ideas de las legislaciones hace un momento, ninguna de ellas marca una pauta. Sí precisan cómo se va a pagar, eso sí es cierto, pero el criterio para llegar a la cuantificación no queda expuesto. Sin embargo, en términos generales, se aprecia que para poder determinar ese quantum, la valoración va a pasar por analizar, a partir de los presupuestos sustanciales del desequilibrio, cómo ha sido el desarrollo, ¿no?, de los cónyuges antes de casarse, estando casado, y luego lo que puede ocurrir después de producido el divorcio. Como se decía, este último punto, se trata de una proyección razonada. Por eso esto se va a tener que ver sobre el estado patrimonial que cada cónyuge tuvo al inicio y a la finalización de la vida común. La mayor o menor dedicación que se ha tenido a la familia, las actividades domésticas, el tema de la crianza y la educación de los hijos, y cómo esto puede influenciar a futuro. Por supuesto que hay que tomar en cuenta las edades, los estados de salud, no solamente de los cónyuges, sino también de los hijos. El tema de la capacitación profesional, el empleo que se esté desarrollando y las posibilidades de mejora, de acceder a uno y quizás de ascender, ¿no? Las colaboraciones que se han podido prestar en actividades mercantiles, industriales o profesionales, y por supuesto, de ser el caso, la atribución de la vivienda, ¿no? Esto nos va a permitir justamente poder apreciar el quantum, ¿no?, pautas de valoración para poder determinar ello. Pero, como estamos indicando, el gran tema de la cuantificación es justamente su complejidad. Y es que esta complejidad se ve colaborada, como hemos mencionado, porque los textos legales se han revisado, ninguno de ellos contiene una regla, ninguno de ellos contiene un criterio de cálculo, ¿no? En el caso peruano, nosotros seguimos todavía la pauta del prudente arbitrio del juez, para criterio subjetivo, por cierto, para determinar la cuantía. Revisando doctrina, sobre todo argentina en este caso, apreciamos la idea de baremos, de parámetros objetivos, pero lo cierto está en que no hay una coincidencia, ¿no?, de criterios a nivel de derecho comparado. Por lo tanto, hay dificultades. Estas dificultades, fíjense, mucho de la tarea supone apreciar probabilidades. Esta idea de proyectarnos hacia el futuro, razonablemente lo que pueda ocurrir después del divorcio, estamos en un contexto de predicciones. Siempre hay un contexto de subjetividad, ¿no? Por eso que no nos escapamos de aquella cuestión de que finalmente será medido por el juez según su prudente arbitrio. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, se trata de establecer pautas de valoración que ya quedaron expuestas, las que van a contribuir, queda claro, en la idea de la determinación del monto. Esta situación, por cierto, supone apreciar los valores del patrimonio de ambos cónyuges para poder apreciarlo, ¿no? Y como queda dicho, se trata de determinar un desequilibrio económico manifiesto. Se hacen esfuerzos a nivel doctrinario, y también mucho de ello ha sido recogido por alguna jurisprudencia, para tratar de tender hacia la objetividad. Se quiere fijar de manera quizás antelada y por tanto causar predictibilidad en los justiciables sobre lo que podía uno esperar de compensación económica en caso de la ruptura. Y estos métodos de cálculo objetivos
apuntan a ese propósito. Sin embargo, no han sido recogidos uniformemente, ¿no?, por la jurisprudencia, y se ve de todas maneras el recurso, como queda en el caso peruano, a los criterios subjetivos, y no son menos los casos en donde se han hecho mixturas, donde se han recogido supuestos de cálculo objetivo sin abandonar las apreciaciones del prudente arbitrio del juez. No hay pues entonces una respuesta única en el derecho comparado, ¿no? Y los consensos en este punto, que es el más difícil, no son, digamos, siempre presentes, ¿no? Hay situaciones escasas de pronunciamiento. Pero este es el reto, pues, que tenemos nosotros en el mundo del derecho para tender, quién sabe, a llegar hacia un ámbito de objetividad. Pero lo que sí hay coincidencia, y de la revisión del derecho comparado que acabamos de ver, es que muchas de las legislaciones propone el cómo vamos a cumplir con el pago de la compensación. Claro, el caso peruano está muy limitado, ¿no?, a la fijación de un monto o a la posibilidad de adjudicar bienes sociales. Pero apreciamos que en el derecho comparado, tanto la legislación española como la argentina proponen un sinnúmero de posibilidades para dar cumplimiento. Las fórmulas legales, por lo tanto, acá son amplias y autorizan al pago y al juez a determinar lo que se ha pedido y lo que se considere como lo pertinente, ¿no? La atención puede ser con la entrega de una suma de dinero, un capital que puede ser en cuotas o en rentas, pueden ser con la entrega de un bien, el pago en especie, también puede darse el tema del seguro, de un seguro de renta vitalicia, a lo mejor el traspaso de un negocio o la cancelación de una obligación, ¿no? Quizás la atribución de un inmueble y sobre este inmueble hay un gravamen, una hipoteca, su cancelación también puede ser objeto de la compensación. La transferencia de un bien, que es lo que tenemos nosotros marcados, con la adjudicación de bienes, principalmente inmuebles, por la dificultad que existe de poder adquirir viviendas, ¿no? Y en general, en este aspecto, las fórmulas legales son amplias, suficientemente comprensivas para dar una respuesta, pero la gran dificultad siempre está en el tema de determinar su quantum. Con esto, nosotros les agradecemos la atención y quedo a disposición de las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la doctora Zulema Wilde y al profesor, el doctor Pedro Dilela. ¿No hay ninguna pregunta, doctor Bosch? En ese caso, profesor, si me permite, por supuesto, me doctor. gustaría saber, no sé si usted me escucha. Perfectamente, doctor Dilela. Le decía, me gustaría saber si hace alguna distinción usted en cuanto al quantum de la compensación, que evidentemente, como usted muy bien señaló, es el kit de la cuestión, ¿no? En la situación de que el régimen sea un régimen de comunidad o sea un régimen de separación o de participación o de otro tipo. Muchas gracias por esa inquietud, doctor Dilela. Efectivamente, ¿no? Primero, a nivel del derecho comparado, más allá de la temática española, en la que coloca una compensación para quien se dedicó a la actividad en el hogar, pero únicamente en el contexto de la separación de bienes, el resto no hacemos esta distinción y reconocemos la existencia de una compensación, sea cualquiera el régimen patrimonial. Me parece que es lo pertinente. Pero definitivamente el régimen patrimonial, sea comunidad de bienes o sea separación de patrimonios, va a tener de alguna manera una consideración en la cuantificación, como bien usted lo propone y lo sugiere en su pregunta. ¿Por qué? Porque el desequilibrio, que tenemos que ser manifiesto, no va a ser, de nuestro punto de vista, el mismo, sea que estemos en un régimen de comunidad o sea que estemos en un régimen de separación. Y ya eso va a influenciar, por tanto, en la determinación del monto. Pero en principio, la compensación debe ser reconocida, dado el fundamento que es el principio de solidaridad familiar, cualquiera que sea el régimen patrimonial en que se encuentren los cónyuges. Es nuestra opinión, estimado profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Plácido, por su conferencia. Bueno, damos por cerrada la primera etapa de la jornada.
nos vamos a reunir el próximo miércoles a la misma hora, 14 horas. Van a exponer de España el doctor Domingo Bello Janeiro, la violencia intrafamiliar; por Argentina, la doctora Zulema Wild, técnicas humanas de reproducción asistida; por Costa Rica, el magíster Juan José Orando Peralta, alimentos internacionales en el régimen de la convencionalidad. Queremos agradecer a todos los que asistieron. No sé si doctor Dilelo o la doctora Wild quieren agregar unas palabras. La doctora Cecilia Burgos Baranda está pidiendo hacer alguna pregunta, me parece, doctor Bosch. Sí, a ver. No la estoy viendo acá. ¿La puede hacer usted, doctor? Yo no sé lo que quiere preguntar. Yo veo que la mano levantada, nada más. No, acá no traduce. En el chat no dice nada. Doctora Burgos Baranda, puede activar su micrófono. Bueno. Bueno. ¿Algún problema ahí? Tiene mudo el micrófono. Sí, pero tampoco tiene cámara, por ahí se equivocó y mandó la mano. Bueno, muy bien. Muchas gracias, perdón por Bueno, doctor Dilela. ¿Hola? Sí. Sí, yo no quiero dejar pasar por alto, quiero agradecer a la señorita Erika Matrecari todo el apoyo. Sí, obviamente estamos muy agradecidos por el soporte que el colegio en general y la señorita Erika Matrecari nos ha dado en toda esta organización, que si no hubiera sido por ella hubiera sido mucho peor. Muchas gracias.